Buenas tardes, señor ministro, delegados del Gobierno de Euskadi y de Navarra, autoridades, víctimas del terrorismo. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto. Han pasado 10 años desde que ETA anunció el fin de la violencia y han pasado 10 años y 20 meses desde el momento en que la banda terrorista paralizó realmente su actividad. Fue obligada por el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios de inteligencia, la colaboración francesa y por la actuación de todos los poderes públicos, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad. En suma, fue obligada por el Estado de Derecho, que hizo su labor respaldando a los justos y resistentes que dentro de la sociedad vasca aguantaron a pie firme las embestidas del terrorismo en circunstancias difíciles, a las personas y grupos que impulsaron la respuesta pacífica en la calle, a los que combatieron ideológicamente las justificaciones de los violentos, a los que arroparon a las víctimas cuando nadie lo hacía, a los que asumieron responsabilidades públicas a pesar del alto coste que en ocasiones conllevaban esos compromisos, a los que defendieron el marco constitucional y el marco estatutario frente a quienes pretendían cambiarlo por la fuerza. El terrorismo fue derrotado por el Estado de Derecho, pero dejó tras de sí más de 800 víctimas asesinadas, cerca de 2.000 heridos, casi 90 secuestrados, decenas de miles de amenazados, extorsionados y transterrados. Una década más tarde, todavía en la sociedad vasca, hay quien no es capaz de asumir el suelo ético que aprobó el Parlamento Vasco en 2013, un suelo básico para la convivencia que se resume en apenas 3 líneas. La paz y la convivencia requieren el reconocimiento de la injusticia, de la violencia, el reconocimiento del daño causado y la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Para reivindicar el triunfo del Estado de Derecho y hacer ese reconocimiento a las víctimas, hemos organizado hoy aquí este acto con la presencia de 2 de estas víctimas, Dori Monasterio, que de alguna manera simboliza a todos los asesinados por ETA y a sus familias, y de Alberto Muñagorri, que representa a aquellos que fueron heridos. Contamos también con la presencia del ministro del Interior. En recuerdo a todas aquellas víctimas, les invito a guardar en pie un minuto de silencio. Muchas gracias. Va a intervenir, en primer lugar, Dori Monasterio, hija de Fermín Monasterio Pérez, taxista de profesión, a quien un miembro de ETA que huía de la policía asesinó a tiros el 9 de abril de 1969. Fermín fue la primera víctima civil de ETA y la tercera en la sangrienta cuenta de la banda. Antes habían sido asesinadas 2 víctimas, como digo, y después vendrían 850 más. Dori y su familia supieron pronto no solo lo que era perder a un ser querido, sino el drama social añadido de ser víctima del terrorismo. Dori, tienes la palabra. Buenas tardes. 9 de abril de 1969. La banda terrorista ETA asesina a Fermín Monasterio Pérez, taxista y primera víctima civil. Era mi padre. Yo tenía 10 años y por entonces era la primera vez que yo oí hablar de ETA. 20 de octubre de 2011. ETA declara el fin de la lucha armada y cese de toda la violencia. Yo tenía 53 años. Durante más de 40 años
he convivido con la brutalidad de los asesinatos, secuestros, extorsiones y amenazas de la banda terrorista. Mi infancia y mi adolescencia, y en definitiva toda mi vida, han estado marcadas desde el día en el que el asesino de mi padre y la dictadura de ETA decidieron matarlo y arrebatarme con su muerte toda mi juventud y mi madurez. Tiempos en los que el silencio y el miedo estuvieron muy presentes en el seno de mi familia y en gran parte de la sociedad. Una sociedad que junto a las instituciones decidió mirar hacia otro lado durante muchos años. Por eso, hoy, en el 10º aniversario del cese definitivo de la violencia de ETA y en este centro memorial de las víctimas del terrorismo, pido que sigamos trabajando para preservar la memoria. No podemos legitimar con el olvido todo el sufrimiento vivido durante décadas. La memoria debe ser contada a nuestros jóvenes, a las próximas generaciones, para que toda la violencia sucedida durante décadas y que jamás debió ocurrir no se repita. En este sentido, me gustaría hacer una pequeña mención a la labor tan importante que víctimas de diferentes violencias realizamos en Adian, un programa gracias al cual tenemos la oportunidad de visitar colegios, institutos, universidades, para contar nuestra historia a jóvenes, a los jóvenes. Y es que recuperar y transmitir la memoria de todo lo sucedido resulta fundamental para no caer en el olvido y en la indiferencia. No quiero terminar sin antes dar las gracias a la dirección del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo por invitarme a estar hoy aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos acompaña también Alberto Muñagorri. Alberto tenía 10 años y paseaba un día por la calle, en Rentería, cuando fue alcanzado por la explosión de una bomba. Como consecuencia de aquella explosión, tuvo que estar hospitalizado 2 meses y perdió una pierna. Pese a ello, Alberto es un ejemplo de superación ante las adversidades. Es un deportista que no sé si habrá cumplido ya su ilusión de correr la Bilbao San Sebastián, pero ya está, pues hecho. Alberto, tienes la palabra. Un poquito la mascarilla. Sí. Arratsaldeon, gracias a todos por estar aquí. Florencio me dijo 5 o 6 minutos, voy a intentar no extenderme. El 26 de junio del año 82, la banda terrorista ETA colocó junto a una oficina de Iberduero una mochila con medio kilogramo de goma 2. Ese mismo día, un niño de tan solo 10 años y que se disponía a jugar con sus amigos, se encontró en su camino con esa mochila. Recuerda que se quedó mirándola y exactamente a las 12 del mediodía hizo explosión. El artefacto dejó en estado crítico a ese niño, además de causarle serias lesiones como la amputación de la pierna, pérdida de visión de un ojo, perforación de los tímpanos y múltiples heridas abiertas con metrallas por todo el cuerpo. Ese niño era yo. Siempre digo que esa bomba me explotó a mí y me marcó para el resto de mi vida, pero la onda expansiva afectó a toda mi familia en forma de sufrimiento, de dolor y de tristeza. A mi hermano mayor, que fue quien me vio tendido en el suelo tras la explosión,
sin poderme reconocer en un primer momento, a mis aitás, a mi hermana y a mi amoña. Ese mismo día mi madre en el hospital a un medio de comunicación decía: por favor, que mi hijo sea el último. Pero eso no ocurrió. El eco de las balas y estruendo de las bombas continuó. Los médicos se ocuparon de curarme las heridas. Mi madre se centró en que su hijo pequeño no odiase, no tuviese rencor y, sobre todo, que aprendería a ser feliz con las secuelas que ese atentado le había causado. Le enseñó que perdonar no iba a cambiar nada de lo que había ocurrido, pero sí iba a marcar su futuro. Durante mucho tiempo mi amoña fue guardando los recortes de los periódicos y revistas en los que aparecía desde el día del atentado en adelante. Y el 20 del 10 del 2011 yo mismo añadí a todos esos recortes la portada a un medio de comunicación que decía: el fin de ETA. Recuerdo aquella fecha con emoción. Mirar hacia el futuro con esperanza me hizo sentirme un poco más feliz, pero inmediatamente me fue imposible no echar la vista atrás. No pude dejar de pensar en las más de 800 personas y sus familias asesinadas por la banda terrorista ETA, los miles de heridos y su familia, que en muchos casos han y hemos sido los grandes olvidados, los secuestrados y sus familias, los amenazados y sus familias, y todos los que de una manera u otra sufrieron por el terrorismo de ETA. A todos ellos mi cariño y reconocimiento. Tampoco me quiero olvidar de las víctimas de otros terrorismos. En infinidad de ocasiones no he dejado de pensar y de hacerme una pregunta una y otra vez. ¿Para qué tanta violencia, tanto sufrimiento? Para absolutamente nada. Aquel 20 del 10 de 2011, la sociedad y sobre todo la sociedad vasca respiró, se sintió más aliviada, más optimista, con la esperanza de un futuro sin el terrorismo de ETA. Ya no habría que mirar debajo del coche, muchas personas podrían andar con libertad por la calle e incluso desaparecería el miedo a encontrarse una bomba dentro de una mochila en mitad de la vía pública. Muchas personas pensaron que era momento de pasar página, de olvidar lo que había ocurrido, pero como se ha dicho en muchas ocasiones, para pasar página primero hay que escribirla y, cómo no, leerla. Nos toca reconstruir lo que más de 5 décadas de terrorismo rompió, tratar de forjar valores distintos a los que hicieron posible tanto odio. Mirarnos al espejo como individuos, como sociedad, realizar crítica y autocrítica sobre todo lo ocurrido y realizar una reflexión profunda. Principalmente los que durante tantos años ejercieron esa violencia, los que le dieron cobertura, los que le apoyaban y le jaleaban. Y de esa forma poder ver el papel que cada uno jugó para que esta violencia durase todo lo que duró y causase todo el sufrimiento que causó. Tenemos que legitimar la violencia y hacer ver que todo lo ocurrido fue verdaderamente injusto, que existen cauces más poderosos que cualquier arma, como son las palabras, el diálogo y el respeto. Apostar firmemente por el camino de la convivencia significa que todos los pasos que se den en este aspecto, además de con discursos, tienen que ir acompañados de actos y de hechos. También que estos sean sinceros, de corazón y sin buscar ningún tipo de rédito político. Los más jóvenes tienen que conocer todo lo que ocurrió con el terrorismo de ETA. El testimonio de las víctimas es fundamental y de gran riqueza pedagógica. Se pone cara al dolor y al sufrimiento. Tienen que aprovechar este conocimiento para cultivar una cultura de respeto a los derechos humanos, que les conduzca a nunca más utilizar la violencia como instrumento para defender cualquier idea o proyecto político, por muy legítimo que les parezca. A las instituciones, aprovechando que está el ministro aquí, les pido que no se olviden de las víctimas. Muchos de los traumas pasados por el terrorismo les acompañan hasta el final de sus días. Hoy, 20 del 10 de 2011, se cumplen 10 años en que ETA anunció su fin. Recordemos todos estos años de terrorismo como algo que desgraciadamente ocurrió, que nunca debía de haberse producido y, lo más importante, como algo que nunca más se puede volver a ocurrir. Gracias. Ahora, antes de la intervención del ministro, vamos a ver un documental que se titula Hierro, Yermo y que es obra de la periodista y documentalista, novelista Maite Carrasco. Maite Carrasco es sobre todo periodista,
en diversos formatos, pero periodista. Ha cubierto, nos acompaña esta tarde aquí, por cierto, ha cubierto conflictos bélicos en África, en Oriente Medio, en América, en Afganistán. En 2018, en Colombia, dirigió y escribió el guión de otra película titulada Fragmentos, en la que documenta la destrucción de las armas que habían entregado las FARC a las Naciones Unidas dentro del proceso de paz de Colombia, y cómo esas armas se convirtieron en una obra artística por parte de la escultora Doris Salcedo. Esta experiencia de Maite, con Fragmentos en Colombia, nos hizo considerar que era persona idónea para documentar el proceso de destrucción de armas incautadas a ETA y a los Grapo que tuvo lugar el pasado mes de marzo en Valdemoro, en las instalaciones de la Guardia Civil. El resultado del trabajo es un documental breve, son unos 11-12 minutos, confirma a mi juicio que acertamos en la elección de Maite para que hiciera este proyecto. Las armas fueron primero aplastadas y después fundidas en un horno industrial, y el material salido de esa fundición está a nuestra disposición para convertirlo en algún momento en un elemento monumental, en algún elemento que recuerde y homenajee a las víctimas. Vamos a ver el documental ahora de Maite. Todas las investigaciones policiales se centran ahora en la búsqueda del Comando España de ETA militar. La elección de una u otra víctima depende en cada momento de los intereses coyunturales de la cúpula de la banda terrorista. El atentado se produjo, repetimos, hacia las 2:30, cuando 2 hombres y una mujer dispararon contra ese vehículo militar. Hablar de deber de memoria es hablar de algo muy serio, porque no es decir que la memoria es importante, es decir que la memoria es un deber. Empezamos a hablar de deber de memoria cuando Europa hizo una experiencia terrible, que fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí tomamos conciencia de que el ser humano es capaz de hacer lo que no puede pensar. ¿Y qué pasa cuando lo impensable, lo que no somos capaces de pensar, se lleva a efecto? El miedo es una de las emociones más intensas que experimenta el ser humano, pero también la sociedad ante un peligro que intuye real e inminente. Puede paralizarnos, limitar nuestra libertad, hacer que no reaccionemos frente a planteamientos ideológicos excluyentes o acciones de violencia que provocan víctimas. La sociedad vasca ha estado atenazada por el miedo durante décadas, en las cuales el entorno nacionalista radical ha dominado el espacio público alimentando la ideología de la violencia, especialmente en entornos rurales y pequeños. La sociedad vasca ha estado atenazada por el miedo durante décadas, en las cuales el entorno nacionalista radical ha dominado el espacio público alimentando la ideología de la violencia, especialmente en entornos rurales y pequeños. La sociedad vasca ha estado atenazada por el miedo durante décadas, en las cuales el entorno nacionalista radical ha dominado el espacio público alimentando la ideología de la violencia, especialmente en entornos rurales y pequeños.
Las víctimas se convirtieron en esas décadas en seres invisibles dentro de una sociedad intimidada que miraba para otro lado. Cuando hablamos de terrorismo, cuando hay víctimas, olvido no es solo no acordarse. Olvido es privar de significación lo que tenemos delante. El terrorista no solamente quiere liquidar físicamente al otro, lucha luego para quitarle importancia, para explicarlo, para justificarlo. Olvido no es no acordarse de las víctimas, olvido es privarla de significación, es lo que llamamos invisibilización de las víctimas. Ayer, a las 4:12 de la tarde, explotaba un coche bomba en un parking subterráneo de los supermercados. Se convirtieron en las por ahora últimas víctimas de ETA. ETA, a principios de los 80, había asesinado a centenares de personas en sus atentados. Si no consideramos que el otro es un ser humano con nombre y apellidos, con una familia, con una historia, es más fácil hacerle daño. La deshumanización no solo deshumaniza a la víctima, también deshumaniza al agresor y al espectador al robarles la capacidad de empatizar. Esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, de comprender lo que siente, es una parte esencial de nuestra humanidad. Durante mucho tiempo se ha pensado que para poner fin a conflictos sociales importantes, a conflictos en los que había violencia, como episodios terroristas, era necesario la impunidad como precio para pacificar la sociedad. Hoy las víctimas de los conflictos están presentes y tienen un protagonismo que nunca antes han tenido. Y una de sus demandas es la demanda de justicia, justicia penal y justicia social, el reconocimiento de la ilegitimidad de las vulneraciones de derechos humanos cometidas. La justicia, en sentido estricto, como intervención judicial, para atribuir la responsabilidad, asignar la responsabilidad a quien ha cometido el crimen, es una tarea imprescindible. Imprescindible para evitar la impunidad, porque la impunidad del delito es lo que crea zozobra, temor, miedos y lo que favorece la jactancia del que abusa de su poder o de su posición, de la violencia, para atemorizar a la sociedad. Deber de memoria es repensar todo lo importante para hacer la historia, a la luz de la catástrofe, a la luz de la experiencia que hemos realizado viviendo lo que no éramos capaces de pensar. Y ese es el deber de memoria. Se alzan los sauces junto al río de la noche. Bajo las ramas que se inclinan a la tierra, el niño aguarda a la estrella que habla. Tras apagarse su alma en el cielo, queda el fulgor que da voz al azul arrancado a pedazos. Mar que hace nido de amor a la vida, trae a la boca palabras que empujan sus olas al viento. Porque el olvido es un hijo sin vientre
que la memoria es la madre del tiempo. No acalléis vuestros latidos y preguntas. Son de plata por el río que se agita, y cada piedra construye la casa, y cada pez hace cauce y sentido. Es una herida, no temáis, porque las flores van creciendo y escuchando como refugio del mundo vencido. A las llamas del alba invoco, y en el pétalo la lluvia vuelve al mar. Hay un pasar de los vivos que marchan. Hay un venir de los muertos que quedan. Y una corriente de ojos que olvidan. Tomad la sombra del tiempo en las manos. Que se haga luz en la fragua de ámbar que quema el silencio y desnuda el vacío. Tras el vacío despierta la madre que se levanta a mecer a su hijo. Llama, hijo, a tu memoria que es el agua. Y en el agua la luna se queda. El niño baja a la orilla del río arrastrando un camino de luz fragmentada. De las dos manos de esta vida que nos causa, una de ellas le deja en un lecho y otra le arroja desnudo al abismo, el recuerdo y la rama, el olvido. Una vez acabada la visión del documental, que en algunas semanas queremos proyectar conjuntamente con el otro trabajo de Maite, con fragmentos, para verlos, para que el público pueda ver ambas producciones. Le voy a dar la palabra al ministro del Interior, al que antes de eso le agradezco que encuentre un hueco en su agenda para venir hasta Vitoria a participar en otra actividad en el Centro Memorial. Muchas gracias, ministro. Tienes la palabra. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes. Muchas gracias, director. Algo malo tenía que estar pasando, muy malo, para que no encontrara o no pudiera yo estar hoy aquí donde creo que es un lujo poder estar y compartir un día como hoy con vosotras, fundamentalmente, con las víctimas del terrorismo. Alcalde de Vitoria-Gasteiz, querido Gorka, delegados en el País Vasco y en Navarra, subsecretaria del Ministerio del Interior, directora de apoyo a víctimas del terrorismo, víctimas del terrorismo, Dori, Alberto y todas las asociaciones que estáis aquí, asociaciones, fundaciones. En el documental que acabamos de contemplar, y dejarme que felicite a Maite Pascual, porque creo que denota contenido, denota memoria, denota historia y denota una sensibilidad que quizás no tuvo la sociedad, como han recordado Dori y Alberto, y lo han recordado perfectamente, porque incluso todos fuimos conscientes de esa falta de solidaridad, incluso los que somos vascos y hemos vivido, quizás tardamos mucho en involucrarnos personalmente. Quería decir que por eso le quería dar las gracias, y en el citado documental hemos podido
observar al filósofo Manuel Reyes Mate, cómo nos explica, y lo dice muy claramente, que olvidar a las víctimas no es dejar de acordarse de ellas, es privarlas de significación, es algo mucho más cruel. Esa frase resume el principio del deber de memoria que tenemos todos los estados democráticos, que como el español hemos sufrido fenómenos de violación grave de los derechos humanos. Eso, y solo eso, fue la actividad terrorista de ETA, una embestida frontal al Estado social, democrático y de derecho, un ataque apoyado en las más graves violaciones de los más fundamentales derechos inherentes a la esencia del ser humano. Estoy convencido de que quienes nos hemos reunido hoy aquí compartimos un firme compromiso con ese deber público de memoria, con la obligación, sí, con la obligación de no olvidar. Deber y obligación, sí. Este centro memorial nació con el objetivo de preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnáis las víctimas del terrorismo. Conservar también vuestra memoria y concienciar a la sociedad de la necesidad de no bajar nunca la guardia en la defensa de la libertad y los derechos humanos, en la lucha siempre contra el terrorismo. Por esa razón, este centro memorial debía considerar el día de hoy como una fecha señalada, idónea, para diseñar un acto como este, que no pretende ser otra cosa que un modesto homenaje a todas las víctimas del terrorismo. El jueves 20 de octubre de 2011, hace 10 años, ETA anunció lo que definió como cese definitivo de la actividad armada. El tiempo y el uso, es cierto, desvirtúan muchas veces el sentido de las palabras. Nuestra primera obligación, por lo tanto, es no olvidar nunca lo que significan las siglas ETA. Significan más de medio siglo de irracional violencia terrorista, más de 2.500 atentados, más de 850 personas asesinadas, miles de heridos, 82 personas secuestradas, innumerables víctimas indirectas y daños materiales en cuantía incalculable. Estas tremendas cifras no describen en su totalidad un dolor que es muy difícil de narrar. Para quienes sufrimos los zarpazos asesinos de ETA, sus amenazas directas o la opresión silente y asfixiante de sus apoyos políticos y sociales, fechas como hoy nos obligan a recordar y a hacer un ejercicio desgarrador, pero siempre necesario, y por eso solamente se puede agradecer la intervención de personas como Dori, como Alberto y todos los que estáis hoy aquí. Dolor, sí, claro que sí. Recuerdo que aquel jueves de hace 10 años no pude evitar una mezcla de dos sentimientos, de rabia y de liberación. Fue el anuncio tantas veces señalado del fin de ETA, vencida, eso sí, y no podemos olvidarlo, por la fortaleza del Estado de Derecho. Fue la derrota de ETA el mayor logro de la democracia española. No lo olvidemos. Debemos recordar que ETA fue solo violencia irracional y que su cese definitivo fue en realidad una derrota sin paliativos, porque no alcanzó ninguno de sus objetivos políticos. Una derrota sin paliativos. La banda se vio obligada a dejar de causar dolor por la presión policial, judicial, social, política, internacional, entre otros factores. Esta es ocasión, por lo tanto, idónea para reconocerles a todos ellos, a policías nacionales, guardias civiles, ertzainas, policías locales, miembros de las Fuerzas Armadas, jueces, fiscales, representantes políticos, servidores públicos, ciudadanos en general, que defendieron el Estado de Derecho pese a tener que pagarlo en demasiadas ocasiones con su propia vida.
Y ETA sucumbió, por supuesto, sucumbió por la fortaleza de la sociedad española, decidida a no renunciar a su anhelo de vivir y progresar siempre en paz y en libertad. Por esa razón debemos reconocer también a quienes promovieron los movimientos pacifistas que sacaron a la calle el rechazo a la violencia y que nos hicieron a muchos tomar conciencia, que nos responsabilizáramos como miembros de esta sociedad. También a los cargos públicos que se mantuvieron en sus puestos pese al acoso que sufrieron y al asesinato de sus compañeros. También a quienes se solidarizaron con las víctimas cuando éstas, como se ha recordado, eran ignoradas, sí, ignoradas. También a quienes resistieron la extorsión y combatieron las ideas de los terroristas. Y también que estáis aquí, a los periodistas y medios de comunicación, que vencisteis el miedo y supisteis también dar voz a las víctimas. Fue ese inmenso sacrificio colectivo el que propició, y no otro, la derrota de ETA. Una capitulación que en ningún caso no puso fin a la lucha del Estado contra la organización terrorista. Durante estos 10 años, como he recordado esta mañana, las fuerzas de seguridad españolas, francesas, autonómicas, han desarrollado operaciones policiales contra miembros de la organización que han permitido la captura, la detención de 241 terroristas. Esa labor sostenida, inalterable, ha permitido también en estos 10 años descubrir 35 zulos de armas y explosivos de ETA. En total se han intervenido 362 armas, 900 kilogramos de explosivos, 6.000 cartuchos, 3.100 detonadores y otros efectos. Es un trabajo sostenido en el tiempo, que todavía ofrece importantes retos de futuro a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Ertzaintza, a todas las policías. El principal, siempre el principal, resolver aquellos crímenes que todavía y por distintas razones no ha sido posible esclarecer. Objetivo en el que no escatimamos esfuerzo alguno porque nos duelen y nos motivan por igual. En esta última década, el Estado español no ha desatendido su deber de proporcionar a las víctimas del terrorismo verdad, justicia, reparación y derecho a la no repetición. Y puedo asegurar que el Estado español, sus instituciones cumplen y van a seguir cumpliendo con el deber de memoria al que estamos obligados. El pasado 22 de septiembre se cumplió también otro aniversario que hoy quiero destacar aquí: los 10 años de la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo. Esta norma creó un modelo pionero en la protección y asistencia a quienes han sufrido las consecuencias de la sinrazón terrorista. Esa ley diseña un marco legal específico, como bien sabéis, de los derechos de las víctimas del terrorismo, tratamiento singularizado que refleja su significación política y pública, y les reconoce, como no podía ser de otro modo, como símbolos de la defensa del Estado democrático frente a la amenaza terrorista. Frase que cito de manera literal: símbolos de la defensa del Estado democrático frente a la amenaza terrorista. Esa es la clave. Lo sabéis, lo sabemos, que el tiempo se detiene para las víctimas del terrorismo, y esa dura realidad afecta al resto de la sociedad, que no puede seguir adelante, no podemos seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Por eso es imprescindible, como decía el filósofo Manuel Reyes Mate, la memoria, porque el recuerdo es justicia que no soporta que la injusticia del olvido sea el precio de la paz y la libertad, como también se hacía referencia en el documental de Maite Pascual.
Sé que todas, que todos queremos para España una democracia plena. Pues bien, ninguna democracia es digna de ese nombre si no ampara y reconoce a quienes son sus símbolos y de manera injusta han sido atacados, perseguidos o amenazados. Vivimos tiempos inciertos, es verdad, en los que pudiera parecer que la realidad está supeditada al relato que de ella seamos capaces de articular. En el caso del terrorismo derrotado de ETA, ese relato debe asegurar el triunfo de la verdad de lo que sucedió. Por eso debe ser el relato de vosotras, de las víctimas, el de su sufrimiento, el de vuestro sufrimiento durante los años de terror y persecución, y también el relato de su triunfo final sobre el terrorismo. Debemos imponer esa narración, porque es la única en la que podemos reconocernos y encontrarnos para poder convivir. Hoy lo decía también el Lehendakari, un proyecto de convivencia necesario. Y debemos hacerlo entre todos. Una sociedad sin memoria es una sociedad sin futuro, porque carece de rumbo. Una sociedad que tergiversa u olvida su pasado no tiene porvenir, porque quien no es capaz de mirar atrás y obtener las oportunas enseñanzas, tampoco conseguirá mirar nunca hacia adelante y planificar ese mañana mejor, ese mañana de necesaria convivencia. Termino ya. El pasado mes de marzo, como también ha recordado el director del centro, en la ceremonia de destrucción del armamento incautado a ETA durante largos años de actividad criminal, se materializó un acto simbólico esencial y de contenido. Y en el mismo, el presidente del gobierno dijo que no se puede cambiar el pasado, pero sí tenemos la capacidad y la obligación de repararlo, de reparar el dolor y de restaurar el compromiso con la libertad y la esperanza de la democracia española. Y esa es la guía de actuación del actual gobierno. Lo fue también de los anteriores y lo será de todos los gobiernos que nos sucedan. No lo olvidéis, no tengáis ni duda ninguna alguna, de todos los gobiernos, porque necesariamente es un compromiso de Estado. Y ese compromiso de Estado es luchar contra la desmemoria para reparar el dolor y también el honor de todas las víctimas del terrorismo. El camino de la paz, de la libertad, el más gozoso, pero siempre el más difícil, nunca se termina de recorrer del todo. Es necesario que sigamos trabajando cada día para, apoyados en la memoria de sus víctimas, conseguir la deslegitimación social del terrorismo pasado, presente o futuro, para que no quede rastro de justificación alguna de sus crímenes. Por eso hoy, en este 10º aniversario de la derrota, repito, de la derrota de ETA, homenajeamos a sus víctimas, reconocemos vuestro sacrificio y reivindicamos vuestro ejemplo. Sois la referencia ética de nuestro sistema democrático. Sois el símbolo de la defensa de la paz, la libertad y el Estado de Derecho frente a la desolación terrorista. Mila esker, muchas gracias.